Historia de Rasputín, el monje loco de Rusia. Durante mucho tiempo, en Rusia se creyó que la traducción de Rasputín era disoluto, y esta era la imagen más generalizada y frecuente que se tenía del curioso personaje que analizamos en este profundo reportaje. Rasputín era un desviado sexual, un violador y un monje perverso y enloquecido, capaz de manipular a la familia real a su antojo como si fueran las teclas de un piano y de susurrar al oído de la zarina palabras que encendían de inmediato sus más oscuros impulsos. Sin embargo, Rasputín para nada significa disoluto. Su significado sería donde confluyen dos ríos, refiriéndose al lugar de su nacimiento. Al igual que su nombre, el verdadero Rasputín, el hombre de carne y hueso, se ha perdido para la historia sepultado por más de un siglo de habladurías y caricaturas que nos lo presentan como un anciano de barba rala, dientes podridos y un corazón más podrido aún, pero también como un reverenciado hombre santo, amante de la belleza. Esta dualidad aún hoy genera controversias y encendidos debates. ¿Quién fue realmente Rasputín? ¿El hombre que manipuló a la realeza rusa o el monje lleno de buenas intenciones que se convirtió, injustamente, en un chivo expiatorio? El pueblo de Pokrovskoye era pequeño incluso para los criterios siberianos. Más que de una población, se trataba de un puñado diseminado de cabañas en la amplia extensión de la Siberia occidental, que no superaba las 200 viviendas ni los 1000 habitantes. Un lugar en principio poco apropiado para el nacimiento de un hombre al que Rusia entera conocería, temería y llegaría a odiar. En este tranquilo y adormilado pueblo de campesinos nació Grigori Rasputín. Era el quinto de 9 hermanos. Desde sus primeros años Rasputín era diferente. No fue a la escuela, porque no había una escuela a la que ir, y muy joven cayó en una vida de embriaguez y libertinaje. Los campesinos que habitaban en los alrededores desconfiaban de aquel raro muchacho, y era un extraño en su propia aldea. Rasputín encontraba alienante y aburrido el trabajo en el campo, y empezó a robar caballos y a entrar en las propiedades ajenas, posiblemente para añadir nuevas emociones a su vida. Desde luego, Rasputín no era estúpido. Su vida delictiva no se debía a la estupidez, sino a la sensación de que a su vida le faltaba algo. Aunque tenía mujer e incluso hijos, sentía una intensa sensación de vacío. Cuando estaba en la veintena, se encontró a sí mismo. Fue desterrado de su aldea y sus pasos, quizá inspirados por la divina providencia, le llevaron al monasterio de Verkhoturye, que en aquel momento estaba en pleno proceso de ampliación. Allí conoció a Starets Makari, un anciano que vivía una vida santa en los bosques cercanos al monasterio. Su trato con este santo ermitaño fue transformando lentamente a aquel joven rebelde hasta convertirle en un hombre profundamente espiritual. Rasputín dejó el alcohol, el tabaco y la carne. Cuando regresó a Pokrovskoye, aquel delincuente insubordinado que conocían sus vecinos se había transformado en un fervoroso converso religioso. Esa conversión se debía más a la inspiración de Makari que a la vida monástica. Lo cierto es que acusó a los monjes de practicar un vicio, con el que seguramente se refería a la homosexualidad. Más adelante dijo que la vida monástica no era para él, por la violencia que los monjes sufrían allí. Él creía que para llegar a Dios y alcanzar la salvación había que estar en el mundo. En toda su vida, Rasputín no había estado un minuto inactivo, y la vida contemplativa y la subordinación ciega a la autoridad no iban con él. No es extraño que abandonara aquel frío monasterio y una vida de servidumbre. Su corazón, siempre errante, se ahogaba en espacios cerrados. Quería explorar la inmensidad de la tierra, y eso es exactamente lo que se proponía hacer. Hizo un pequeño equipaje, se despidió de su familia y salió al camino para emprender una vida de stranik, o místico errante. No conocemos la duración ni el alcance de las peregrinaciones emprendidas por Rasputín en aquel período de su vida. Posiblemente llegó hasta el monte Athos, el centro espiritual de la Iglesia ortodoxa. A veces no regresaba en años, y a su propia familia le costaba reconocerle. Sin embargo, incluso durante su errante existencia como stranik, Rasputín seguía su propio camino. No le gustaba seguir las normas, y hacía las cosas a su manera. Por ejemplo, no se puso los grilletes en los tobillos que tradicionalmente llevaban los stranik, pero se empeñó en llevar la misma camisa durante un año entero. Era un hombre rebelde y testarudo, pero también reflexivo, independiente y con una mente sorprendentemente abierta para ser un campesino de aldea. Durante aquellos años errantes Rasputín conoció a gentes de todos los tipos y clases sociales. Fue entonces cuando adquirió la capacidad de leer el alma y la mente de las personas.
Algunos de aquellos con los que se cruzó en su camino nos han dejado en sus memorias el testimonio del poderoso magnetismo de Rasputín, y de su talento para comprender a las personas y responderles siempre con la palabra adecuada. En ello era diferente a cualquier otro sacerdote u hombre santo que hubieran conocido antes, lo cual tenía sentido, ya que no había estado confinado entre los libros ni los muros de un monasterio, sino en el mundo real. Cuando hablaba de Dios, lo hacía de tal forma que cualquiera podía entenderle y sentir que la fe de aquel monje se había hecho fuerte no a través del estudio, sino de una experiencia vívida, intensa y real. El magnetismo de Rasputín empezó a atraer a mucha gente a su casa. Peregrinos y campesinos recorrían grandes distancias para orar junto a aquel hombre y pedirle consejo. Pronto congregó a un grupo de fieles discípulos con los que se reunía regularmente para leer la Biblia y cantar himnos en una capilla secreta, excavada por él mismo bajo los establos. Estas reuniones clandestinas se hicieron muy populares, pero también atrajeron una atención muy negativa hacia Rasputín. Pronto se extendieron los rumores de que frecuentaba la compañía de mujeres jóvenes, de que sus seguidores le bañaban y de que compartía con ellos misteriosos rituales. El sacerdote de Pokrovskoye despreciaba a Rasputín con especial intensidad. Sin duda consideraba inaceptable que un simple campesino alcanzara tal renombre sobre sí mismo y sus enseñanzas. A causa de ello, Rasputín abandonó aquellas reuniones, para satisfacción del párroco, pero difícilmente podía imaginar que aquello no era más que el principio del inmenso poder e influencia que Rasputín llegaría a alcanzar en los años siguientes, ya lejos de su pueblo natal. Cuando Rasputín anunció su intención de viajar a San Petersburgo, uno de sus amigos religiosos le advirtió: la ciudad provocará tu ruina. Rasputín le ignoró. Había decidido entregarse a una misión, y ya nadie podía disuadirlo. Aunque Rasputín tenía cierto mundo, no estaba preparado para la ciudad. Por fortuna, su labor religiosa no había pasado desapercibida, y contaba con una valiosa carta de recomendación que le permitiría llegar hasta el obispo Sergei, el rector del seminario de San Petersburgo. Gracias a sus contactos con el obispo, Rasputín conoció a la alta sociedad de San Petersburgo. Los nobles estaban fascinados por aquel misterioso viajero de suaves y firmes palabras y extraño encanto. Aquellos hombres y mujeres, hastiados por el aburrimiento de sus vidas vacías, encontraban una excitante diversión en sus largas melenas, sus peculiares modales y en su forma de besar a las mujeres cuando se las presentaban. Aquel outsider era una auténtica curiosidad, y el centro de atención en todas las fiestas. Pronto, aquellos aristócratas le presentaron a sus amigos, y el nombre de Rasputín fue conocido por todo aquel que era alguien en la capital. Tras hacer amistad con la princesa Mílica de Montenegro y su hermana Anastasia, fue presentado a la pareja más importante de Rusia, el zar Nicolás II y la zarina Alexandra. Su conversación y su encanto personal le habían llevado a lo más alto de la sociedad rusa. Rasputín llegó a la vida de los zares en el momento más oportuno. Rusia estaba sumida en el desorden. La devastadora derrota en la guerra contra Japón había humillado a Rusia en el escenario internacional, además el zar estaba lidiando con las consecuencias del Domingo Sangriento en el que cientos, o quizá miles, de pacíficos manifestantes fueron masacrados por la Guardia Imperial. Aunque Nicolás no dio la orden de disparar, aquello condenó al zar. Muchos dejaron de considerarle el padre de Rusia. La familia imperial se enfrentaba a un intenso rechazo y existía la posibilidad real de que perdieran el control sobre el país. Rasputín escuchó las preocupaciones de Alexandra y hablaron largamente, y no solo de temas relacionados con la religión. El hombre santo le dijo que su marido debía estar más cerca de su pueblo y que debía confiar en sus consejos. Alexandra creyó entonces que aquel hombre había sido enviado por Dios para asegurar la fortaleza y continuidad de su dinastía. La confianza en aquel monje era tal que, cuando su hijo Alexei sufrió uno de sus episodios hemorrágicos por la hemofilia, lo llamó de inmediato. El heredero era el único varón de la familia imperial, y ella lo quería con adoración. Ella era muy consciente de la gravedad de su hijo. Ya había perdido a un tío y a un hermano por aquella misma enfermedad hereditaria, transmitida por su abuela, la reina Victoria. Alexei se convirtió en un símbolo del futuro real. Salvarlo a él era salvar al zarismo. Alexandra había consultado a muchos médicos y probado varios tratamientos, pero nada había funcionado. Con su hijo al borde de la muerte, recurrió a aquel místico. Rasputín llegó al palacio, comenzó a rezar junto al lecho del niño y, sorprendentemente, este pareció calmarse y mejorar rápidamente.
En otra ocasión Alexei se lesionó y, durante días gimió, presa de sus dolores. Alexandra escribió un angustiado telegrama a Rasputín, al que este contestó: el pequeño no morirá. No permita que los médicos le molesten. Tal y como predijo, la salud del niño mejoró, y Alexandra estaba convencida de que Rasputín era la causa de su recuperación. De esta forma, Rasputín se había asegurado su lugar en palacio. Aunque la labor de Rasputín era básicamente cuidar de la salud de Alexei, se convirtió en el confidente de la familia y, ocasionalmente, en consejero del propio zar. Antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, instó a Nicolás a hacer las paces con Alemania. Este no dio marcha atrás, y la guerra fue un enorme y costoso error para el país y para su propia reputación. Sin embargo, su cercanía e influencia sobre los zares no pasó desapercibida. Rasputín recibía en su apartamento de la calle Gorokovaya a muchos campesinos en busca de favores, y también a nobles que pretendían usarlo a su favor en la corte. También tenía enemigos entre la nobleza que propalaban rumores maliciosos, como que seducía a las mujeres usando su poder y su encanto para organizar rituales sexuales secretos. Para aquellos que habían conocido al monje loco, estos rumores no eran descabellados. Habían comprobado su intimidación a las mujeres solo con sus ojos y el extraño influjo hipnótico que era capaz de proyectar sobre ellas. En aquel período alguien escribió en sus memorias: ¿qué ojos tiene? Su mirada no se puede soportar mucho tiempo. Hay algo extraño en él, como si notaras una presión física. A veces sus ojos brillan con bondad, pero cuán crueles pueden ser cuando reflejan su ira. Muchos de los admiradores de Rasputín fueron arrastrados con él en la campaña de odio organizada contra el monje. Algunos enemigos de Rasputín acudieron a Nicolás y Alexandra a advertirles de los peligros de la influencia de aquel monje, pero fueron desoídos. Cuando le pidieron a Nicolás que lo exiliara a Tobolsk, comentó: conozco a Rasputín demasiado bien para creer en todo lo que se dice de él. Una de las acusaciones más graves contra Rasputín era que pertenecía al Klisti, una secta clandestina escindida de la Iglesia Ortodoxa, que era conocida por sus danzas y por su supuesta promiscuidad sexual. De hecho, Rasputín era un buen bailarín, lo que echaba más leña a aquellas acusaciones. Algunas figuras de la Iglesia Ortodoxa aprovecharon para acusarle también de inmoralidad. Frente a esta avalancha de acusaciones, Nicolás tuvo que iniciar una investigación. Pasados 2 meses sin descubrir nada, la investigación se cerró. Quienes acusaron a Rasputín sufrieron las represalias de la familia real, que se acercaba cada vez más al borde del abismo. Los políticos críticos con Rasputín eran relevados de sus cargos y sustituidos por hombres más dóciles. La influencia de Rasputín se extendió también a la política. Incluso el obispo Teopan fue destituido cuando recomendó al zar distanciarse del monje. Posiblemente no todas las acusaciones fueran ciertas, pero ahora mucha gente tenía razones reales para odiar a Rasputín. Nicolás dañó su propio prestigio al vincularse a un hombre al que muchos consideraban un disoluto, pervertido y malvado. Esto llegó al extremo cuando el zar asumió el mando de sus ejércitos durante la Primera Guerra Mundial. Se ausentaba frecuentemente de la capital y su mujer se ocupó de la política interna junto al único asesor en el que confiaba, Rasputín. La reacción fue inmediata. Todos los ministros amenazaron con renunciar, los nobles expresaron su disgusto y le urgieron a que reconsiderara su decisión. Pero la determinación de Rasputín había impresionado al zar, y no dio marcha atrás. Como habían temido, Rasputín se convirtió en el confidente más próximo de Alexandra. No era una mujer débil, pero se había encaprichado de aquel hombre que, vestido con harapos, era capaz de detentar un poder inmenso con la sola persuasión de su voz. A través de la zarina, Rasputín pretendía manipular también al zar, lo que le convertía en el verdadero amo del destino de Rusia y de todos los rusos. Para todos aquellos que le consideraban un hombre peligroso e inmoral, aquello era sencillamente inaceptable. Es difícil conocer los pensamientos de Rasputín en aquel momento. Se decía que después del intento de asesinato de 1914 su comportamiento había cambiado, y es posible que ver la muerte de cerca le hiciera ser más hosco y desconfiado. Aunque pudiera ser estricto y de palabras agrias, no está probado que fuera violento o cruel. Su carácter era, y siempre había sido, independiente, obstinado y con una increíble fe en sí mismo. Indudablemente, Rasputín se había hecho algunos enemigos muy peligrosos. Estaba claro que la zarina no pensaba renunciar a su influencia, así que algunos nobles decidieron neutralizar aquella amenaza para Rusia por sí mismos.
Un grupo de conspiradores, entre los que se contaba un primo hermano del zar y un miembro del parlamento, engañaron a Rasputín para que se reuniera con ellos bajo el pretexto de encontrarse con la sobrina del zar. Rasputín entró en el palacio de Yusupov en la noche del 17 de diciembre de 1916, y no volvió a ser visto vivo. A la mañana siguiente se dieron cuenta de su ausencia. Comenzó una búsqueda y su cuerpo finalmente fue descubierto congelado en orilla del río Malaya Netka. El hombre de los ojos hipnóticos había muerto. Monje perverso y enloquecido, capaz de manipular a la familia real a su antojo como si fueran las teclas de un piano y de susurrar al oído de la zarina palabras que encendían de inmediato sus más oscuros impulsos. Sin embargo, Rasputín para nada significa disoluto. Su significado sería donde confluye pueblo de Pokrovskoye era pequeño incluso para los criterios siberianos. Más que de una población, se trataba de un puñado diseminado de cabañas en la amplia extensión de la Siberia occidental, que no superaba las 200 viviendas ni los 1000 habitantes. Un lugar en principio poco apropiado para el nacimiento bien como un reverenciado hombre santo, amante de la belleza. Esta dualidad aún hoy genera controversias y encendidos debates. ¿Quién fue realmente Rasputín? ¿El hombre que manipuló a la realeza rusa o el monje lleno de buenas intenciones que se convirtió, injustamente, en un chivo expiatorio? Historia de Rasputín el monje loco de Rusia. Durante mucho tiempo, en Rusia se creyó que la traducción de Rasputín era disoluto, y esta era la imagen más generalizada y frecuente que se tenía del curioso personaje que analizamos en este profundo reportaje. Rasputín era un desviado sexual, un violador y un en dos ríos, refiriéndose al lugar de su nacimiento. Al igual que su nombre, el verdadero Rasputín, el hombre de carne y hueso, se ha perdido para la historia sepultado por más de un siglo de habladurías y caricaturas que nos lo presentan como un anciano de barba rala, dientes podridos y un corazón más podrido aún, pero